La tensión entre Rusia y Occidente sigue avanzando y ahora se habla de una sanción al sistema internacional de pagos, algo que el Kremlin entiende muy bien y sigue marcando distancia ante Occidente. Antes de ver las acciones que busca ahora la Unión Europea contra Rusia y las nuevas acusaciones del país euroasiático a Ucrania, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El Parlamento Europeo propone desconectar a Rusia del sistema de pagos SWIFT si invade Ucrania, según indica la resolución que aprobó el Parlamento Europeo al término de su sesión plenaria. Si los intensos preparativos militares de Rusia derivan en un futuro en la invasión de Ucrania, la Unión Europea debe de entender que el precio de esa infracción a las normas internacionales será considerable. Se renunciará a la importación de petróleo y gas ruso, se desconectará a Rusia del sistema de pago SWIFT, se bloqueará los activos de los oligarcas allegados a las autoridades rusas y se anularán los visados, dice el proyecto de la resolución. Las resoluciones del Parlamento Europeo sobre asuntos internacionales son declarativas y no vinculantes. Sin embargo, las demás instituciones de la Unión Europea deben prestar atención a la opinión de los eurodiputados. En todo caso, no es fácil desconectar a Rusia del sistema SWIFT. Según ha explicado Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, SWIFT es una organización privada internacional y en ese sentido, la Unión Europea no tiene instrumentos para actuar. El canciller ruso, Sergei Lavrov, comentó antes al medio ruso Sputnik que Rusia ya creó una estructura análoga del sistema SWIFT para hacer frente a los riesgos de una posible desconexión. Según las últimas informaciones, se han conectado al sistema ruso ya más de 20 participantes extranjeros de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Alemania y Suiza. Ucrania y varios estados occidentales últimamente expresan preocupación por la supuesta intensificación de la actividad agresiva de Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Rusia traslada tropas dentro de su territorio y no amenaza a nadie. Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo del 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción. Ucrania sigue considerando a Crimea su territorio, pero el presidente ruso Vladimir Putin indicó que el tema de Crimea está zanjado definitivamente. La modificación de los acuerdos de Minsk podrían provocar una matanza en el este de Ucrania. Sin embargo, para Rusia, el tema es más que tenso. La modificación de los acuerdos de Minsk podría provocar una matanza en el este de Ucrania, según advirtió en una entrevista con Sputnik el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Según el canciller, el gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky busca invertir el orden de implementación de los acuerdos de Minsk, haciéndose en primer lugar con el control de Donbass, incluida la frontera con Rusia, y solo después cumpliendo con sus compromisos, como el estatus especial de estos territorios, la celebración de las elecciones o la amnistía a los excombatientes. Es obvio que, si lo hiciesen de ese modo, si alguien les dejara hacerlo, habría allí un baño de sangre, aseveró el ministro ruso. Mientras tanto, Occidente, denunció, no puede o no quiere obligar a Kiev a que se vaya cumpliendo los acuerdos de Minsk en estricta conformidad con la secuencia prevista en los mismos. El control de la frontera es el último paso, que se da una vez que esos territorios tengan estatus especial consagrado en la Constitución de Ucrania, una vez que celebren elecciones libres reconocidas como tales por la OCDE, etc., recordó. El canciller subrayó asimismo que es necesaria también una amnistía total para los combatientes y no una selectiva, solo para aquellos que no hayan cometido delitos graves. Lavrov afirmó que Occidente es el mayor responsable de lograr que el gobierno ucraniano cumpla los acuerdos de Minsk. Ahora, la responsabilidad principal recae en Occidente, porque solo Occidente puede obligar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a implementar lo firmado por su predecesor y por el mismo Zelensky en diciembre del 2019 en París, sostuvo. El jefe de la diplomacia rusa recordó que en esa reunión, en la capital francesa, el mandatario ucraniano reafirmó junto con líderes de Rusia, Francia y Alemania
la ausencia de alternativa a los acuerdos de Minsk y se comprometió a incorporar las cuestiones sobre el asunto especial de Donbass en la legislación y la ley principal. En ese contexto, Lavrov señaló que ahora la verdad moral y jurídica internacional está de nuestro lado y del lado de la milicia. El canciller recordó que últimamente Kiev hace todo lo posible para cambiar los acuerdos de Minsk y los países occidentales no hacen nada para poner fin a esos intentos. No pueden decir nada. Considero vergonzoso que Occidente, coautor de este documento, al cual apoyó con el Consejo de Seguridad de la ONU, demuestre una impotencia total, indicó Lavrov. La posición de Kiev en materia del cese del fuego en Donbass es vergonzosa e indecente, afirmó el canciller. Durante las últimas semanas, Kiev empezó a plantear con desespero la necesidad de volver a confirmar el compromiso del alto al fuego. Sus patrones occidentales comenzaron a pedirnos a nosotros que influyamos sobre Donbass para que el cese al fuego por fin se haga realidad, informó. Lavrov refirió que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al hablar por teléfono hace un par de semanas con su homólogo francés Emmanuel Macron y con la canciller alemana Angela Merkel, les recordó que en julio del 2020 se logró un eficaz acuerdo sobre el cese al fuego que establecía un claro mecanismo de control sobre su observancia. Ese mecanismo incluía el compromiso de las partes de no responder inmediatamente al fuego abierto. Primero, informar sobre la infracción cometida en altos mandos, los que debían dar la orden de cómo proceder, responder o buscar solución mediante un trato entre los comandantes, recordó Lavrov. La República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk emitieron las respectivas órdenes militares reflejando ese acuerdo y las publicaron. Kiev se comprometió a hacer lo propio, pero no lo hizo, constató. Los dirigentes de Ucrania, en vez de cumplir estrictamente ese compromiso, empezaron a diluir ese tema concreto usando formulaciones vagas, mientras que Donetsk, Lugansk y los representantes rusos en el grupo de contacto les llamaba la atención sobre el incumplimiento, según subrayó. Dmitry Kozak, jefe adjunto del gabinete presidencial ruso, habló de eso con las partes francesas y alemana. Por la de Ucrania participaba Andrei Yermak, comunicó Lavrov y dijo que, al leer las notas sobre esas conversaciones, daba la impresión de que la parte ucraniana no quería entender lo que le estaban diciendo. Pero hace un par de semanas, los dirigentes ucranianos, de repente, decidieron que era necesario avivar el tema del cese al fuego. Es una posición vergonzosa e indecente, resumió el canciller. Ante esta tensa situación, ¿qué opinas tú? ¿Podrán los intentos de Occidente establecer un punto de inflexión en la postura ruso-china? ¿O la tensión seguirá avanzando en esa disputa en tiempos de COVID? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.